Bueno, este es el primer video oficial de este canal nuevo, exclusivo, porque quizás al día de hoy que están viendo este video ya tengo algunos videos resubidos en este canal porque tampoco quería que el canal empezara en cero de videos. Entonces seguramente cuando ustedes estén viendo este video ya hay algunos en el canal, ya sea que subí porque no funcionaron en el otro canal o porque nada más quería tener aquí como un poco de videos ya subidos para cuando ustedes llegaran. Y este es el primer video oficial, nuevo, exclusivo de este canal. Y vamos a hablar de Paraguay, específicamente de cuánto cuesta vivir en un lugar de lujo, por así decirlo, en una colonia cerrada, en una colonia privada. Creo que nunca habíamos hablado de este tema de Paraguay y creo que va a estar interesante. Por supuesto, siempre les dejo el video original en la descripción si lo quieren ver completito sin interrupciones. Si me quieren acompañar a escuchar mis comentarios, yo voy a ir interrumpiendo también, de una vez les aviso. Entonces vayan dejando su like y vayamos viendo qué onda. Este es el secreto mejor guardado de Sudamérica: la vida de lujo en los barrios cerrados de Paraguay. Esto no lo vais a encontrar ni en Dubái. Parece que estoy en el Caribe, pero no, chicos. Estoy en Paraguay. Si tu sueño siempre ha sido vivir delante de la playa, aquí lo puedes tener. Como siempre, Paraguay supera todas las expectativas y aquí absolutamente todo es posible. Esta laguna impresionante la podemos encontrar a solo 20 minutos de Asunción y esto, bueno, es un auténtico paraíso. Bienvenidos a los barrios cerrados de Asunción. ¿Qué es exactamente un barrio cerrado? Imaginaros un oasis privado, una comunidad planificada donde la seguridad, la privacidad y el lujo no son opcionales. Pero estas cosas, bueno, yo digo que son artificiales, ¿verdad? No creo que esta laguna sea natural. Se ve artificial. Bueno, quién sabe. Según yo, es artificial. Son el estándar. Hablamos de perímetros completamente cercados, con accesos controlados y seguridad privada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aquí la tranquilidad no tiene precio. Esto permite una libertad que en muchas ciudades europeas ya parece un recuerdo lejano. Los niños pueden jugar al aire libre con total seguridad y las puertas de casa pueden quedarse abiertas sin preocupación. Pues nada, chicos, aquí estamos sufriendo. Sí. Hemos venido con mi amiga Leti a pasar el día. Ella me va a enseñar un poquito cómo son estos barrios cerrados. Esta es una oportunidad porque, claro, como son barrios privados, es difícil poder acceder, así que muchísimas gracias por dejarme ver esta maravilla. Nada, Leti, yo estoy muy curiosa por saber un poquito qué precios tiene todo esto, qué diferencias hay. Por ejemplo, veo aquí esta laguna que es como la playa, que es súper chula. Me gustaría saber cuánto cuesta, por ejemplo, un terreno lo más cerca posible de la playa, o sea, primera línea de mar, que digamos, ¿cuánto costaría? Bueno, de este barrio, del barrio Wave, varía mucho el rango de precio dependiendo siempre de la superficie, de los metros cuadrados, pero va a un aproximado entre $200.000 a un $600.000, sí. Y a medida que se va alejando, supongo que los precios van bajando. Van bajando, correctamente. Hay diferentes barrios, entonces una vez más coincide también con la cantidad. A ver, ¿está caro? Pero así viéndolo en frío, tampoco está súper caro como pueden ser en otros países. Si está caro, pues obviamente no me voy a ir yo a vivir ahí, pues, pero ustedes me entienden. Hay metros cuadrados que tenga, que va desde 500 metros cuadrados a 1.200 metros cuadrados. Y lo mismo, va variando también, pero en ese rango se mantiene, Marta. ¿Te imaginas despertar cada mañana con el sonido de las aves, darte un paseíto por esta playa preciosa y luego irte a jugar, por ejemplo, a tenis o a golf? Todo sin salir de tu vecindario. Para muchos en Europa, esto podría sonar a un resort de vacaciones súper exclusivo, pero aquí en Paraguay es un estilo de vida. El secreto mejor guardado de Sudamérica para una vida de absoluto lujo y tranquilidad. También veo que allá hay unos departamentos y esos departamentos también me gustaría un poco saber más o menos si por altura o si tienen áticos, bajos, o sea, qué peculiaridades tienen y también sobre qué precios están. Hablando un poco de lo que tenemos en cuanto a departamentos, hoy contamos con 2 torres ya terminadas que estamos comercializando y ahí tenemos un promedio, son de 4 pisos. Planta baja sí tenemos el de 3 dormitorios que cuenta con casi 500 metros cuadrados aproximadamente en un rango $480.000. Luego tenemos de una habitación que se encuentra en el 4º piso, 50-80 metros cuadrados y el precio va de 130 a 140, pero los rangos van desde esos montos. Claro, supongo que depende de cuántas habitaciones, qué altura, pues va variando, ¿no? Exacto, correcto, sí. Muy bien, pero bueno, para hacernos una idea no está mal. ¿Y crees que nos podríamos infiltrar en esos apartamentos? Sí, yo creo que sí, podemos tener esa oportunidad totalmente. Vamos a ver. Bueno, pues esto es una maravilla, Leti, la verdad. O sea, aquí pasando el invierno, que no nos olvidemos que es invierno. Porque me estabas comentando que en temporada alta esto está lleno, pero claro, ahora mismo está vacío porque es invierno, pero bueno, ya me veis, aquí sufriendo el invierno paraguayo. Entonces, otra cosa que te quería preguntar... Uy, sí, qué gran invierno, se nota la nieve que está cayendo.
¿Tú crees que aquí se puede vivir con menos de $1 millón? ¿Es posible? Sí, es posible, Marta, totalmente. Dependiendo de lo que busquen y lo que desean, sí se puede, porque el costo, el precio del lote más construcción realmente es menor de lo que estás diciendo. O sea, sí que es posible. Qué bien, qué buen dato. Anotamos. Para los deportistas existen complejos con múltiples pistas de tenis, pádel, fútbol y gimnasios equipados con la última tecnología. También podremos encontrar el Clubhouse, que es un punto de encuentro con restaurantes de alta cocina, bares, piscinas y salones para eventos privados. Todo está diseñado para que no tengas que salir de tu comunidad para disfrutar de los mejores placeres de la vida. Bueno, Leti, esto fantástico, ¿no? Un gym súper chulo, donde puedes venir aquí. Pero no sé si hay como tal casas. Bueno, ella dijo que eran terrenos, pero puedes construir tu casa a tu gusto, supongo yo. Porque también hay como apartamentos que ya están construidos, pero son como en edificios. Con tu personal trainer, unas vistas espectaculares. O sea, sí, da gusto, ¿eh? Una playa caribeña a cientos de kilómetros del mar, por supuesto. Bienvenidos a este desarrollo residencial que gira en torno a una espectacular laguna de 2,5 hectáreas. No es una piscina, es un ecosistema de agua cristalina y pura, ideal para la práctica de deportes náuticos o simplemente para relajarse en sus playas de arena blanca. Esto es la fusión perfecta entre la pasión por el agua y el confort de un hogar alto standing. ¡Wow! ¡Ostras! ¡Qué vistas! Toma ya. ¡Qué bonito! ¡Ostras, esto está genial! Mira. ¡Qué vistas, tú! O sea, ahora hay 2 torres construidas y se van a construir unas cuantas torres más hasta que sean 8. Son 8 en total. Y esas son las que se están construyendo ahora alrededor de la laguna. O sea, que esto va a ser... A ver, para las personas que tienen como proyectado irse a vivir a un lugar medio lujoso en Paraguay, quieran a lo mejor tener una meta a muy largo plazo quizás, porque en este momento no están ganando tanta plata, pero pues tienen algunos ahorros y quieren empezar a invertir, creo que un terreno en estos lugares suena bastante bien. No les estoy diciendo yo que sea la mejor inversión del mundo, yo no lo sé, porque seguramente la plusvalía no la pueda yo controlar. Tampoco sé de qué depende en Paraguay cómo suban o bajen los precios de las casas, pero bonito está, y privado, y cerrado, y tranquilo, seguro, aunque ya de por sí Paraguay es bastante seguro. El baño social, ¿no? Sí, baño social. Ajá. Muy mono también. Qué gran baño. Para hacer un segundo baño. Las 2 habitaciones en suite. Vamos a ver. Ah, mira que bien, aquí tienen un armario para guardar cosas, ¿no? Sí, bueno, los correcto, termos están ahí, sí. guardar algunas cositas. Vale, y esto sería una de las habitaciones. Sí, como sí, la principal. Todo exterior, ya veo que tiene al lado y lado. Súper. Esto es un vestidor y el baño. Ah, mira, me gusta mucho esto de que tenga las 2 picas, que le digo yo. Los 2 lavaderos. Está súper bien la duchita. Súper. Qué bonito. Esto es en una de las torres. O sea, no es una casa, esto es un apartamento. Pero pues, como que si fuera una casa, pues. Sí. Esa sería como la habitación principal, justamente por las 2 fachas. Muy bien. ¿Otro baño? ¿Cuántos baños tiene esa casa? Con todos los armarios allá. Genial. Y vistas al lado y al lado. Súper. Muy bonito. Con sus aires acondicionados que no falten. Muy importante. Correcto. Voy apagando y vamos para arriba. ¿Te parece Sí. que es la Súper. terraza? Este apartamento tiene 250 metros cuadrados, Correcto. ¿no? Ok. No. Vamos a ver la parte de arriba. Y claro, esta es la primera planta, luego hay que seguir Solo vimos subiendo. el primer piso. Ok. Bueno, y acá está como la parte social, el quincho social, donde sí se tiene una terraza ya Claro. importante. Bueno, es que esto no podía faltar. Yo ya lo estaba echando en falta, no digo, no puede ser que no Sí. haya quincho, no es posible. ¡Hala, baby! Qué mal vivís aquí en Paraguay, se vive mal, la verdad. No, muy bien. Realmente es súper bonito. Sí. Y viste, acá tenés como todo un perímetro también donde la gente puede salir a caminar. Sí. Tenés el acceso al gimnasio, la parte social, lo mismo con esta piscina, planta baja que te decía. Ajá, con los jardines. Sí, correcto. ¡Qué bonito! Esto sí ya está todo vendido, eso allá habitado. Hay una habitación más ahí, entonces vos decís que acá tenés, esta es la salida y es un acceso directo a tu ascensor ya al espacio público. Ajá. ¿Ves? Ok. Ah. Una entrada independiente, Exacto. pues sí. Tenés un que evento ver y ahí. vos querés independizar la entrada y que no pasen por tu espacio privado. Ah. Claro. Y esta es otra habitación. Ok, o sea, como que vamos a suponer que yo tengo alguna actividad, no sé, una cena o algo así, la organizo ahí, suben por el elevador y ni siquiera tienen que llegar a mi casa, directamente entran a este espacio. Qué interesante. O incluso como tenerlos de oficina ahí, no sé, hay muchas posibilidades. Con tu... Sí. Sí. Claro, con su ropero, su baño, todo. Súper bien también.
y balconcito Ajá. privado. O sea, es casi como 2 casas en una. Sí, correcto, 2 casas en una. Es diferente la distribución, que eso sí nos llamó la atención. Pero está bien tener este espacio que es más polivalente, ¿no? Y el acceso independiente, eso está genial también. Fijaros en que existen terrenos de 628 metros cuadrados que se pagan por $76.700, con una entrega de $19.175. O si lo prefieren, también podéis pagar en 12 meses, 24, 36, 48 o hasta 60, con financiación propia y sin intereses. Marta, vamos a jugar, llegó el momento de divertirnos. Vamos, ¡Vamos! ¿Cómo era? No me acuerdo. ¿Cuántos son 60 meses? 5 años. Bueno, a lo mejor sí está difícil de pagar. ¿Quieres vivir en la naturaleza, comprar tu propio terreno y construirte tu propia casa? Esta es una de las mejores opciones que existen actualmente. Un nivel y una calidad de vida espectaculares a solamente 15-20 minutos de la ciudad. Pero esto no se acaba aquí. Este es solamente uno de los barrios cerrados que se están construyendo actualmente. La verdad es que la mayoría de los terrenos en este que estamos enseñando están ya vendidos, pero se están construyendo otros que todavía tienen opciones de venta, o incluso en este hay alguna opción de reventa. Así que si estáis interesados, no dudéis en poneros en contacto conmigo a través de redes sociales. Muy interesante. Les recomiendo que si están interesados o algo así, visiten el video original. Ahí seguramente les darán más información. Yo únicamente quería ver aquí de metiche porque me llamó la atención. Nunca había visto un barrio cerrado o una zona restringida, porque a lo mejor no es fácil de grabar en esos lugares. Es entendible. Por eso mismo tienen la privacidad. Pero ya que tenemos la oportunidad de verlo aquí en YouTube, pues se agradece. Es un lado de Paraguay que yo en lo personal no conocía. Conozco muchas cosas de Paraguay, pero este lugar en específico nunca lo había visto, y en video pues llama la atención también porque nos dan un recorrido también con precios, que es raro los videos que te dan los precios, así que se agradece. En fin, espero que se hayan entretenido, les haya gustado. Por aquí están mis redes sociales, también se las dejo en la descripción si ustedes me quieren apoyar por allá. Siempre en la descripción les dejo los links. Ahí también está donde me pueden enviar sugerencias para reaccionar. Ya saben que este es un nuevo canal. Si ustedes vienen del canal anterior pues, y no se han suscrito, suscríbanse. Si es la primera vez que miras un video mío, pues también suscríbete, que venimos a traer más videos. Entre más apoyo tenemos, más contenido subimos. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.